Capítulo 554. El sábado en Efraín con los apóstoles y los tres niños en una pequeña isla del torrente. Álcense, vamos por la orilla del torrente, como los hebreos que están afuera de su patria y en lugares donde no hay sinagogas. Celebraremos el sábado entre nosotros. Vengan, niños, dice Jesús a los apóstoles que están ociosos en el huerto de la casa, y tiende la mano a los tres pobres niños que están en el grupo en un ángulo. Estos acuden con una tímida alegría en la carita y precozmente pensativa de niños que han visto cosas que son demasiado mayores que ellos. Los dos más grandecitos meten su manita en la de Jesús, pero el más pequeño quiere que lo coja en sus brazos, y Jesús lo contenta. Al más mayor le dice, tú, estate de todas formas a mi lado, me agarras la túnica, como ayer. Pero Isaac está demasiado cansado y es demasiado pequeño como para arreglárselas solo. El más grandecito ve la sonrisa de Jesús y acepta, contentándose con caminar al lado de Jesús como un hombrecito. Déjame a mí el niño, maestro. Supongo que estarás cansado todavía de ayer. Y Rubén sufre si no te agarra la mano, dice Bartolomé, y hace el ademán de tomar de sus brazos al más pequeño, que se abraza al cuello de Jesús. Obcecado, como toda la raza, exclama Judas Iscariote. No, está asustado. No entiendes nada de hijos. Los pequeñuelos son así. Cuando están afligidos o asustados, buscan el refugio en el primero que les ha sonreído y consolado. Rebate Bartolomé, quien, no pudiendo tomar en brazos al más pequeño, le da la mano al mayor después de haberle acariciado en el pelo y haberle sonreído paternalmente. Salen de la casa donde se queda sola la mujer y van siguiendo el torrente ya fuera del pueblo, y son bonitas sus márgenes, cubiertas de hierba nueva y tachonadas de flores pradeñas. Es agua cristalina y cantarina entre las piedras, aunque sea poca, y canta con unas notas de arpa y susurra, rompiéndose contra las piedras más grandes que están diseminadas en el guijarral, o introduciéndose entre los recovecos de alguna minúscula isla poblada de cañas. En los árboles que hay en las orillas, los pájaros alzan velocísimos el vuelo con unos trinos de alegría, o se posan en alguna rama expuesta al sol y cantan las primeras canciones de primavera, o bajan al suelo graciosos y vivarachos a buscar insectos y gusanos, o a beber en las orillas. Dos tortolitas silvestres se bañan en una curva de la orilla y, sureando, se picotean para alzar el vuelo luego, llevando en el pico una vedija de lana dejada por alguna oveja contra un arbusto de espino o albar que empieza ya a florecer en su cima. Hacen esto para hacer el nido, dice el mayor de los niños. Está claro que tiene pichoncitos. Agacha mucho la cabeza y después de un atisbo de sonrisa mientras decía las primeras palabras, llora quedo secándose los ojos con la mano. Bartolomé lo coge en sus brazos comprendiendo en qué herida han hurgado las dos tortolitas con sus cuidados y suspira. Y él, que tiene el buen corazón de un buen padre de familia, y el niño llora sobre el hombro de Bartolomé, y el otro, el segundo, que ve ese llanto, también se echa a llorar, imitando por el tercero también, que llama a su padre con su vocecita de pequeñuelo, que desde hace poco sabe hablar. Hoy será esta nuestra oración del sábado. Hubieras podido dejarlos en casa. La mujer es más idónea que nosotros en estos casos, y así observa Judas Iscariote. Pero si ella no hace más que llorar también, como incluso yo, que tengo también grandes ganas de llorar, porque son cosas que hacen llorar, le responde Pedro, tomando en brazos al segundo niño. Sí, son cosas que hacen llorar, es verdad. Y María de Jacob, una pobre anciana afligida, no es muy capaz de consolar, confirma el celote. Y nosotros tampoco, parece que lo consigamos mucho. El único que podía consolar era el maestro y no lo ha hecho. No lo ha hecho. ¿Y qué más debía de hacer? Ha convencido a los bandidos, ha recorrido millas con los niños en los brazos, ha dispuesto las cosas para que sean advertidos los parientes de los niños. Esas son cosas secundarias. Él, que tiene la autoridad incluso sobre la muerte, podía, y es más, debía haber bajado al aprisco y resucitar al pastor. Lo ha hecho incluso por Lázaro, que no era ya útil para nadie.
Aquí un padre y además un viudo y unos niños que se quedan solos. Esta resurrección habría que verla y habría que haberla hecho. Yo no te comprendo, maestro, y nosotros no te comprendemos a ti, tan irrespetuoso como te muestras. Calma, calma. Judas no comprende. No es el único que no comprende las razones de Dios y las consecuencias del pecado. Tú tampoco comprendes, Simón de Jonás, por qué los inocentes deben sufrir. No queráis juzgar, pues, a Judas de Simón, que no comprende por qué ese hombre no ha resucitado. Si Judas reflexiona, él, que siempre me echa en cara el que vaya solo y lejos, comprenderá que no podía ir tan lejos, porque el aprisco estaba en la llanura de Jericó, pero pasada la ciudad hacia el vado. ¿Qué habríais dicho si hubiera estado fuera al menos 3 días? Hubieras podido con tu espíritu ordenar al muerto que resucitara. Eres más que los fariseos y escribas que quisieron la prueba de un muerto ya descompuesto para poder decir que yo resucito realmente a los muertos. Pero, Señor, ellos la querían porque te odian. Yo la quisiera porque te amo y quisiera verte aplastar a todos tus enemigos. Tu viejo sentimiento y tu desordenado amor, no has sabido desarraigar de tu corazón las viejas plantas para sustituirlas por las nuevas y las viejas fertilizadas por la luz a que te has acercado, y se han hecho aún más fuertes. Este error tuyo es el de muchos presentes pero también futuros, el de los que, a pesar de las ayudas de Dios, no se transforman porque no responden con una heroica voluntad al auxilio de Dios. Y es que estos que son discípulos tuyos como yo, ¿han destruido las viejas plantas? Al menos las han podado mucho y han hecho muchos injertos. Tú esto no lo has hecho. Ni siquiera has observado con atención si era conveniente hacerles injertos o podarlas o arrancarlas. Eres un jardinero incauto, Judas. Bueno, solo para mi alma, ¿eh? Porque para los jardines sí que soy hábil. Eres hábil para todas las cosas terrenas, sí que eres hábil, pero yo quisiera verte igualmente hábil para las cosas del cielo. Pero tu luz debería obrar por sí sola todos los prodigios en nosotros. ¿Es que no es buena? Si fertiliza el mal y lo hace más fuerte, no es buena. Y si no nos hacemos buenos, es culpa suya. Habla por ti, amigo. Yo no veo que el maestro haya hecho en mí más fuertes las malas tendencias, dice Tomás. Yo tampoco, ni yo, dicen Andrés y Santiago de Zebedeo. Pues a mí su potencia me ha liberado del mal y me ha renovado. ¿Por qué hablas así? ¿No reflexionas en lo que dices? Pregunta Mateo. Pedro está para intervenir, pero prefiere marcharse y se echa a andar, raudo, con el niñito sobre los hombros, imitando el ondeo de una barca para hacerle reír. Al pasar, toma de un brazo a Judas Tadeo y grita: Venga, vamos allá, a aquella isla. Está llena de flores, como una canasta. Venid, Natanael, Felipe, Simón, Juan. Y un buen salto y estamos allí. El torrente dividido así es solo 2 arroyos, a este lado y al otro de la isla. Y él es el primero que salta y pone el pie en una porción arenosa emergente de unos pocos metros de extensión, que es herbosa como un prado, florida como una alfombra, con las primeras flores en el centro de ella, y hay un solo chopo alto y fino que ondea sus ramas con un viento ligero, y se unen a Pedro poco a poco los apóstoles que han sido nombrados, y a estos los siguen los que estaban más cerca de Jesús, que se queda retrasado hablando con Judas Iscariote. Pero, ¿no ha terminado todavía ese? Pregunta Pedro a su hermano. El maestro está trabajando su corazón, responde Andrés. En fin, es más fácil que yo consiga que broten higos en este árbol que no que la justicia entre en el corazón de Judas y en su intelecto, añade Mateo. Es necio porque quiere serlo, y en lo que quiere, dice Judas Tadeo. Sufre porque no ha sido elegido para evangelizar. Yo lo sé, explica Juan. Pues por mí, si quiere ir él en mi lugar, yo no tengo ningún interés especial en andar por esos caminos, exclama Pedro.
Ninguno de nosotros tiene ese interés, pero él sí. Y sin embargo, mi hermano no quiere enviarlo. Esta mañana le he hablado de esto porque había comprendido el estado de ánimo de Judas y las causas de él. Y Jesús me ha dicho, precisamente por ser un corazón tan enfermo, yo lo tengo a mi lado. Son los enfermos y los débiles los que tienen la necesidad del médico y de alguien que los sujete. Ya. Bien. Vengan, niños, ahora agarramos estas hermosas cañas y hacemos barquitas con ellas. Miren qué bonitas. Y dentro de ellas metemos estas flores que son los pescadores. Miren, si no parecen cabezas con un gorro blanco y rojo. Aquí hacemos el puerto y aquí, pues las casitas de los pescadores. Y ahora atamos las barcas a estas bonitas hierbas finas y ustedes las meten en el agua, así y luego les van a sacar a la orilla después de la pesca. Pueden dar la vuelta a la isla, pero cuidado con los escollos, ¿eh? Y Pedro tiene una paciencia admirable. Ha trabajado con el cuchillo los trozos de la caña, cortando de nudo a nudo y destapando un lado para transformar las cañas en barquitas, y ha puesto a hacer de pescadores unas mallas todavía en capullo, y ha excavado en la arena un puerto liliputiense y ha construido casitas con la arena húmeda, y ha conseguido la finalidad de recrear a los niños y se sienta satisfecho susurrando, pobres criaturas. Jesús pone el pie en la isla precisamente cuando los dos niñitos empiezan su juego, y dejando en el suelo al más pequeño, que se une también al juego de sus hermanitos, lo acaricia. Aquí estoy con ustedes y ahora vamos a hablar de Dios, porque hablar de Dios y hablar a Dios es prepararse para la misión. Después de hacer la oración, o sea, después de hablar a Dios, hablaremos de Dios, que está presente en todas las cosas para instruir en orden a las cosas buenas. Vamos, álcense y vamos a orar. Entonces entona unos salmos en hebreo, a los cuales los apóstoles también le hacen coro. Los niños, que se habían alejado con sus barquitas, suspenden el gorjeo de sus vocecitas y sus juegos, y se acercan a oír cantar a estos hombres. Escuchan atentos con los ojos fijos en Jesús, que para ellos es todo. Y luego, con ese espíritu de imitación que tienen los niños, toman la misma postura de los que están orando y tratan de seguir su canto, solo con la voz, porque no saben las palabras de los salmos. Jesús baja los ojos y los mira con una sonrisa que aumenta el canto de las vocecitas inocentes. Se sienten aprobados y entonces cobran ánimos. El canto de los salmos termina y Jesús se sienta en la hierba y empieza a hablar. Cuando los reyes de Israel, y esto está escrito en el segundo de los reyes 3 y del 1 al 20, así pues, cuando los reyes de Israel, el de Edom y el de Judá, se unieron para combatir contra el rey de Moab y se dirigieron a Eliseo, profeta, para solicitarle consejo, éste respondió al enviado de los reyes, si no sintiera el respeto por Josafat, rey de Judá, ni siquiera te habría mirado. Pero ahora traedme un arpista. Y mientras el arpista tocaba, Dios habló a su profeta y ordenó que hiciera excavar muchos fosos en el torrente árido para que se llenara de agua para los hombres y los animales. Y a la hora del sacrificio de la mañana, el torrente, sin que hubiera ni vientos ni lluvia, se llenó como el Señor así había dicho. ¿Cuáles, según ustedes, son las lecciones de este episodio? Hablen. Y los apóstoles se consultan entre sí. El que dice, en la turbación del corazón Dios no habla, y Eliseo quiere aplacar su irritación surgida al verse enfrente al rey de Israel para poder oír a Dios. ¿Y quién dice también que es una lección sobre la justicia, y Eliseo, para no castigar al inocente, que era el rey de Judá, salva también así al culpable? ¿Y quién dice que es una lección de obediencia y de fe, pues excavaron los fosos obedeciendo a una indicación aparentemente absurda, y esperaron con fe el agua, aunque el cielo estuviera sereno y jamás hubiera viento? Han respondido bien, pero no ampliamente bien. En la turbación del corazón, Dios no habla. Eso es verdad. Pero no se necesitan las arpas para calmar el corazón. Basta con tener la caridad, que es el arpa espiritual que emite las notas del paraíso. Cuando un alma vive en la caridad, entonces tiene el corazón sereno y oye la voz de Dios y la comprende. Entonces Eliseo no tenía caridad porque estaba turbado.
Eliseo es del tiempo de la justicia, y hay que saber transportar al tiempo de la caridad los episodios antiguos y verlos no a la luz de los rayos, sino a la de los astros. Ustedes son del tiempo nuevo. ¿Y por qué entonces tan frecuentemente son más iracundos y están más turbados que los del tiempo antiguo? Despójense del pasado, lo repito, aunque a Judas no le guste oírlo repetir. Extirpen y poden e injerten y planten plantas nuevas y renueven y excaven los fosos de la humildad y la obediencia y la fe. Aquellos reyes supieron hacerlo y eran en la proporción de 2-1, no de Judá, y no oyeron a Dios, sino al profeta de Dios, referir la voluntad del Altísimo. Habrían muerto de sed en medio de la aridez si no hubieran sabido obedecer. Pero obedecieron, y el agua llenó los pozos excavados, y no solo fueron salvados de la sed, sino que vencieron también a los enemigos. Yo soy el agua de la vida. Excaven los fosos en los corazones de ustedes para poder recibirme. Y ahora escuchen. No pronuncio largos discursos, les doy sentencias para que las mediten. Van a ser siempre como estos niños, e incluso menos que ellos, porque ellos son inocentes y ustedes no lo son. Y por eso es más sombría en ustedes la luz espiritual. Si no se acostumbran a meditar, siempre van a escuchar, pero de ninguna manera van a retener, porque la inteligencia de ustedes duerme en vez de estar activa. Por tanto, escuchen cuando a la tsunamita, que esto está en el segundo de los Reyes, del 4 al 18 y del 18 al 37, cuando a la tsunamita se le murió el hijo, quiso presentarse al profeta, a pesar de que el marido le dijera que no era él uno de los mes ni tampoco sábado. Pero ella sabía que debía ir, porque para ciertas cosas no se admiten las dilaciones, y por haber sabido comprender el espíritu de las cosas, recobró a su hijo resucitado. ¿Ustedes qué dicen de este hecho? ¿Qué es un reproche a mí por el sábado? Dice Judas Iscariote. ¿Ves, Judas, que cuando quieres sabes entender? Abre pues tu espíritu a la justicia. Sí, pero ¿tú no has violado el sábado por resucitar al hombre? He hecho más, he impedido la ruina y la muerte de estos, la verdadera muerte, y he recordado a los bandidos que espera a contentarte de haber hecho algo, no creo que te hayan obedecido. Si el maestro lo dice, también Eliseo en la narración de la tsunamita dice, el Señor me lo ha mantenido oculto, así que los profetas no saben todo, rebate Judas Iscariote. Nuestro hermano es más que un profeta, observa Judas Tadeo. Eso lo sé. Es el Hijo de Dios, pero también es el hombre. Como tal, puede estar sujeto a no saber cosas secundarias, como esta de una conversión y de un regreso. Maestro, ¿sabes realmente siempre, siempre todo? Yo me pregunto esto a menudo, insta con corazón tenaz Judas Iscariote. ¿Con qué espíritu? ¿Buscando paz, consejo, turbación? Pregunta Jesús. Hombre, pues no, no sabría decirte, me lo pregunto y pareces turbado, incluso en el acto de preguntártelo, dice Tomás. Yo, hombre, claro, la perplejidad siempre turba. ¿Cuántas sutilezas? Yo no me planteo tantas sutilezas. Creo sin indagar y no me siento ni perplejo ni turbado por nada. Pero dejemos hablar al maestro. A mí no me gusta esta lección. Dinos palabras hermosas, maestro. Les gustarán también a los niños, dice Pedro. Todavía tengo una cosa que preguntar. Esta. ¿Qué significado tiene para ustedes la harina que anula lo amargo en el potaje de los hijos de los profetas? Un profundo silencio es la respuesta a esta pregunta. Entonces, ¿no saben responder? Quizás la harina absorbió la sustancia amarga, dicen seguro Mateo. Todo se habría puesto amargo, incluso la harina, por un milagro del profeta que no quería que se sintiera avergonzado el criado, sugiere Felipe. También, pero no por eso solamente. El Señor quiso que resplandeciera el poder del profeta, incluso sobre las cosas comunes, dice el celote. Sí, pero no es todavía el significado exacto. Las vidas de los profetas anticipan lo que luego se actuará en el tiempo pleno, el mío.
reflejan mi día terrenal en símbolos y figuras. Entonces hay silencio y se miran. Y luego Juan agacha la cabeza y se ruboriza y sonríe. ¿Por qué no manifiestas tu pensamiento, Juan? Le pregunta Jesús. No es falta de amor hablar, ¿por qué no lo haces? Para saherir a nadie. Creo que quiere decir esto, que en el tiempo del hambre de la verdad y la carestía de la sabiduría, en que has venido, todo árbol se ha vuelto el silvestre y ha dado frutos amargos e imposibles de comerse, como el veneno para los hijos de los hombres, que de tal forma en vano los recogen y se los preparan para alimentarse. Pero la bondad del Eterno te envía a ti, harina de trigo elegido, y tú, con tu perfección, anulas el tóxico de todo alimento, devolviendo la bondad tanto a los árboles de las Escrituras, que los siglos han desnaturalizado, como a los paladares de los hombres que la concupiscencia ha corrompido. En este caso, el que ordena llevar la harina y la echa en la olla amarga es tu Padre, y tú eres la harina que se sacrifica para hacerse el alimento para los hombres. Y después de tu consumación, ya no quedará nada tóxico en el mundo porque habrás restablecido la amistad con Dios. Quizás me he equivocado. No te has equivocado. Ese es el símbolo. ¿Y cómo lo has pensado? Pregunta asombrado Pedro. A esto le responde Jesús. Te lo digo con tus propias palabras de hace un rato, Pedro. Un buen salto y se está en la isla pacífica y florecida de la espiritualidad, pero hay que tener el valor de dar ese salto, abandonando la orilla, el mundo. Saltar sin pensar si alguien puede reírse a causa de nuestro salto desmañado o burlarse de nuestro simplismo de preferir antes que al mundo una islita solitaria. Saltar sin miedo a herirse o a mojarse o a quedar defraudados. Dejar todo para refugiarse en Dios y establecerse en la isla separada del mundo y salir de ella únicamente para distribuir a los que se han quedado en las orillas las flores y las aguas puras recogidas en la isla del Espíritu, donde hay un único árbol, el de la sabiduría. Estando a su pie, lejos del fragor del mundo, se aferran todas sus palabras y uno se hace maestro sabiendo ser discípulo. También esto es un símbolo. Pero ahora contaremos una bonita parábola a los niños. Vengan aquí, bien cerca. Y los tres niños se acercan tanto que incluso se sientan en sus piernas. Jesús los rodea con los brazos y empieza a narrar. Un día el Señor Dios dijo, voy a hacer al hombre, y el hombre vivirá en el paraíso terrenal, donde está el gran río, que luego se reparte en cuatro brazos, que son el Pisón, el Gijón, el Éufrates y el Tigris, que riegan la tierra, y el hombre será feliz, teniendo todas las bellezas y bondades de la creación, y mi amor para el gozo de su espíritu. Y así lo hizo. Y era como si el hombre estuviera en una isla grande, pero más florida todavía que ésta, y con árboles de todos los tipos y con todos los animales, y como si sobre él estuviera el amor de Dios haciendo de sol para el alma, y la voz de Dios estaba en los vientos, más melodiosa que el canto de un pájaro. Pero en esta bonita isla florida, entre todos los animales y las plantas, entró reptando una serpiente distinta de las que habían sido creadas por Dios y que eran buenas, sin veneno en los dientes y sin saña en las vueltas de su cuerpo flexuoso. Esta serpiente se había vestido con la piel de colores de gemas que tenían las otras, es más, se había engalanado más que las otras, tanto que parecía una gran joya de rey que fuera zigzagueando por entre los espléndidos árboles del jardín, y fue a enroscarse en torno a un árbol que se alzaba en medio del jardín, un árbol bello y solitario, y mucho más alto que éste, cubierto de hojas y de frutos maravillosos. La serpiente parecía una joya alrededor del bonito árbol, y con el sol despedía destellos. Todos los animales la miraban, porque ninguno se acordaba de haberla visto crear, ni de haberla visto antes de entonces. Pero ninguno se acercaba a ella, sino que al contrario, todos se alejaban del árbol, ahora que tenía enroscada en su tronco a la serpiente. Solo el hombre y la mujer se acercaron allí, y la mujer se acercó antes que el hombre,
porque le gustaba esa cosa resplandeciente que brillaba al sol y que movía la cabeza como una flor semicerrada, y escuchó lo que decía la serpiente, y desobedeció al Señor, e hizo desobedecer a Adán. Y sólo después de la desobediencia vieron a la serpiente en su realidad, y comprendieron el pecado, porque habían perdido la inocencia del corazón, y se escondieron de Dios, que los buscaba, y luego le mintieron a Dios, que les hacía preguntas. Entonces Dios puso ángeles en la entrada del paraíso y expulsó de él a los hombres. Y fue como si los hombres fuesen arrojados de la orilla segura del Edén a los ríos terrestres llenos de agua, como cuando vienen las riadas de primavera. Pero Dios dejó en el corazón de los que fueron expulsados el recuerdo de su destino eterno, o sea, del pasaje del hermoso jardín, donde percibían la voz y el amor de Dios, al paraíso en que habrían gozado de Dios completamente. Y con este recuerdo dejó el estímulo santo de remontarse con una vida de justicia hasta el lugar que habían perdido. Pero, niños míos, ustedes han experimentado hace poco que mientras la barca baja siguiendo la corriente, es fácil su camino, mientras que cuando remonta la corriente le cuesta mantenerse a flote, y no ser arrollada por la ola, y no naufragar entre las hierbas y las arenas o las piedras del río. Si Simón Pedro no hubiera atado vuestras barquichuelas con los juncos finos de la orilla, habríais perdido todas como le ha sucedido a Isaac por haber soltado el junco. Lo mismo le sucede a los hombres arrojados a las corrientes de la tierra, porque deben estar siempre en las manos de Dios, poniendo confiadamente su voluntad, que es como el junco, en las manos del buen Padre que está en los cielos, y que es el Padre de todos, especialmente de los inocentes, y deben tener una mirada vigilante para evitar las hierbas, y las espadañas, y las piedras, y los remolinos, y el barro, que podrían retener y romper y tragarse la barca de su alma, arrancando el hilo de la voluntad que los mantiene unidos a Dios, porque la serpiente, que ya no está en el jardín, está ahora en la tierra, tratando de hacer naufragar a las almas, de no dejarlas remontarse por el Éufrates, el Tigris, el Gijón y el Pisón, hasta el gran río que fluye en el paraíso eterno y que alimenta los árboles de la vida y de la salud, que dan perpetuos frutos, de que gozarán todos los que hayan sabido remontar la corriente para unirse de nuevo a Dios y a los ángeles suyos, sin tener que sufrir ya jamás por nada. Esto lo decía también nuestra mamá, dice el más grandecito de los niños. Sí, lo decía, gorjea el más pequeño. Tú no lo puedes saber. Yo sí, porque soy mayor. Pero si dices cosas que no son verdad, no vas a entrar en el paraíso. Pero nuestro padre decía que no era verdad nada, objeta el de en medio, porque no creía en el Señor de mamá. ¿No era samaritano tu padre? Pregunta Santiago de Alfeo. No, era de otros lugares, pero nuestra mamá sí que lo era, y nosotros lo somos porque quería que fuéramos como ella, y nos hablaba del paraíso y del jardín, pero no bien, como lo has dicho tú. Yo tenía miedo de la serpiente y de la muerte, porque decía que una era el diablo, y porque nuestro padre decía que con la muerte se acaba todo. Por eso me sentía tan infeliz de estar solo, y decía que ya era inútil ser bueno, porque mientras estaban mamá y papá, uno daba la alegría siendo bueno, pero ya no había nadie al que alegrar siendo bueno. Pero ahora lo sé, y voy a hacerlo, y no voy a quitar nunca mi hilo de las manos de Dios, para que no me lleven las aguas de la tierra. Pero ¿nuestra mamá ha ido arriba o abajo? Pregunta con perplejidad el segundo de los niños. ¿Qué quieres decir, niño? Le pregunta Mateo. Digo que ¿dónde está? ¿Ha ido al río del paraíso eterno? Esperemos que sí, niño, si era buena. Era samaritana, dice con desprecio Judas Iscariote. ¿Y entonces no hay paraíso para nosotros por ser samaritanos? ¿Entonces no vamos a tener a Dios nosotros? Él lo ha llamado Padre de todos. Yo, huérfano, quería pensar que tenía un padre todavía, pero si para nosotros no existe, y con esto agacha la cabeza afligido. Dios es el Padre de todos, niño mío. ¿Acaso yo te he querido menos porque tú seas samaritano?
He luchado por ti ante los bandidos y lucharé por ti contra el demonio, de la misma manera con que lucharía por el hijito del sumo sacerdote del templo de Jerusalén, si él no considerara un oprobio el que el Salvador salvara a su criatura. Es más, lucho todavía más por ti, porque estás solo y vives infeliz. No hay diferencia para mí entre el espíritu de un judío y el de un samaritano, y dentro de poco ya no habrá división entre Samaria y Judea, porque el Mesías tendrá un solo pueblo que llevará su nombre y que estará formado por todos los que lo quieran. Yo te quiero, Señor, pero ¿tú me llevas donde mi mamá? Dice el mayor de los tres niños. No sabes dónde está. Ese hombre ha dicho que hay que tener esperanza, dice el segundogénito. Yo no lo sé, pero el Señor sí que lo sabe. Ha sabido hasta dónde estábamos nosotros y nosotros ni siquiera lo sabíamos. Con los bandidos y nos querían matar. El terror vuelve así a la carita del segundogénito. Los bandidos eran como los demonios, pero Él nos ha salvado porque nuestros ángeles lo han llamado. También a mamá la han salvado los ángeles, yo lo sé, porque sueño con ella siempre. Eres un mentiroso, Isaac. Tú no puedes soñar con ella porque tú no la recuerdas. Y el pequeñuelo llora diciendo, no, no, yo sueño con ella, sí que sueño con ella. No llames mentiroso a tu hermano Rubén. Su alma, claro que puede ver a su mamá, porque el buen Padre de los cielos puede conceder que este huerfanito sueñe con ella y que la conozca parcialmente de la misma forma que concede el conocerlo a él mismo, para que de este conocimiento limitado nazca una buena voluntad de conocerlo perfectamente, cosa que se obtiene siendo siempre muy buenos. Y ahora vámonos. Hemos hablado de Dios y el sábado ha sido santificado. Y se levanta y entona otros salmos. Gente de Efraín, al oír el coro, viene en esa dirección y espera con el respeto a que los salmos terminen para saludar. Y dicen a Jesús, has preferido venir aquí antes que ir a donde nosotros. ¿Es que no nos estimas? Ninguno de ustedes me había invitado, y por tanto he venido aquí con mis apóstoles y los niños. Es verdad, pero creíamos que tu discípulo te habría manifestado nuestro deseo. Entonces Jesús mira a Juan y a Judas, y Judas responde, ayer me olvidé de decírtelo, y hoy con estos niños, pues me he distraído. Jesús, mientras tanto, pasa el minúsculo brazo de agua y deja la isla, y va hacia los de Efraín, y los apóstoles lo siguen, mientras que los niños se detienen un poco para desatar las dos barquichuelas de la caña que quedan, y a Pedro, que los apremia, le explican, queremos conservarlas para recordar la lección. Y yo la he perdido, yo no recordaré la lección y no iré al paraíso, dice llorando así el más pequeño. Espera, no llores, yo te hago la barquita inmediatamente. Por supuesto, tú también tienes que recordar la lección. Todos tendríamos que hacernos una barquita con su junco atado a la proa para recordar, y más nosotros los adultos que ustedes los niños. En fin, y Pedro entonces corta y forma la barquita con su junco y toma en brazos, abarcándolos solo con uno a los tres niños, y luego salta el río y va a donde Jesús, a su lado. ¿Son estos? Pregunta Malaquías de Efraín. Estos. ¿Y son de Siquem? Eso decía el zagal, decía que los parientes eran de la campiña. Pobres niños. Pero si los parientes no vinieran, ¿qué harías? Los tendría conmigo, pero sí vendrán. Esos bandidos, ¿no vendrán ellos también? No vendrán, pero no tengan miedo de ellos. Aunque vinieran, yo sería su ladrón y no ellos los ladrones de ustedes. Yo ya les he arrebatado cuatro presas y espero haber arrebatado al pecado un poco de su alma, al menos en alguno. Te ayudaremos con estos niños. Esto nos lo concederás, ¿no? Sí, y no porque sean de vuestra región, sino porque son inocentes. Y el amor a los inocentes es un camino que conduce rápidamente a Dios. Tú eres el único
que no hace distinciones entre unos inocentes y otros. Un judío no habría recogido a estos pequeños samaritanos, ni tampoco un galileo. No somos amados, y el desamor hacia nosotros lo extienden también a los que ni siquiera saben lo que es ser samaritano o judío, y eso es cruel. Sí, pero cuando se siga mi ley ya no será así. ¿Ves, Malaquías? Los niños están en los brazos de Simón Pedro, mi hermano, y Simón el celote, y ninguno de los tres es ni samaritano ni padre. Pues bien, ni siquiera tú aprietas contra tu corazón con tanto amor a tus hijos, como estos discípulos míos hacen con los huérfanos de Samaria. La idea mesiánica es esta: reunir a todos en el amor. Esta es la verdad de la idea mesiánica. Un solo pueblo en la tierra bajo el cetro del Mesías, un solo pueblo en el cielo, bajo la mirada de un solo y único y verdadero Dios. Y se alejan, hablando en dirección a la casa de María de Jacob.